Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos con 3 puntos de este Evangelio. Primero, siéntate a los pies del Señor. Segundo, sirve al Señor, pero no te afanes. Tercero, pregúntale a Jesús. Vamos con el primer punto. Siéntate a los pies del Señor. El Evangelio nos dice que Jesús llega a una aldea. Sabemos con seguridad absoluta que esta aldea es Betania, donde vivían estos 3 amigos de Jesús: Lázaro, Marta y María. Tal parece que Lázaro no estaba, entonces Marta, siendo la mayor, debía atender al Señor. El Evangelio nos dice que Marta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Queridos amigos, la tradición de la Iglesia y muchos santos han visto en la figura de María una expresión de la vida espiritual indispensable: la contemplación. Podemos decir en términos generales que todos debemos tener como 2 grandes expresiones en la vida espiritual. Por un lado la contemplación y por otro lado la acción, la vida contemplativa y la vida activa. De hecho, en la Iglesia existen comunidades muy dedicadas a la vida contemplativa y otras muy dedicadas a la vida activa. Entonces algunos padres de la Iglesia han visto en la figura de María y Marta estas 2 experiencias de vida espiritual. En María, a los pies del Señor, la vida contemplativa. En Marta, sirviendo al Señor, la vida activa. Pero ahora iremos con Marta. Por ahora quedémonos con María. Esta mujer estaba sentada a los pies de Jesús. Miren qué detalle tan lindo nos da el Evangelio. Y no es un detalle menor. Recuerden que todos estos detalles están llenos de Espíritu Santo. Y el Señor quiso que cada detalle de la palabra quedara allí, porque a través de cada uno de estos pequeños signos nos habla el corazón. Jesús está sentado y María está a los pies del Señor. Ella no está de pie, ella no está por encima del Señor, sino debajo de Él, a sus pies. Esa es la actitud del discípulo. Es la actitud de quien se siente pequeño ante Dios. Además, el Evangelio dice que ella estaba escuchando la palabra. 2 elementos entonces indispensables: estar a los pies de Jesús, es decir, la humildad y la escucha de la palabra, el oído atento para obedecer esa palabra. El Señor dirá que esta es la única cosa necesaria, que esta es la mejor parte. Y aquí se está estableciendo un orden de jerarquía entre la vida activa y la vida contemplativa. La mejor parte siempre será la vida contemplativa, es decir, llenarse del Señor, estar frente a Él, pasar horas y horas adorándole en el Santísimo Sacramento, escuchando su palabra, leyendo aquello que nos hable de Él, en un diálogo fecundo y amoroso con el Señor, en la vida de oración. Estas son expresiones de la vida contemplativa. Y estemos muy atentos, porque pensaría uno que esto es propio exclusivamente de las religiosas contemplativas o de los monjes ermitaños. No, queridos amigos, todos como cristianos estamos llamados a tener dentro de nosotros, en la base de nuestra relación con Dios, una vida profundamente contemplativa, una vida de entrega generosa, una vida de amor, una vida de oración, una vida de intimidad con el Señor. A esto se refería el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando decía: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Es decir, lo primero es contemplar al Señor, lo primero es enamorarnos de Él, todo lo demás viene por añadidura. Segundo, sirve al Señor, pero no te afanes. El Evangelio nos dice que Marta andaba muy afanada con los muchos servicios. Marta ciertamente estaba sirviendo al Señor,
Ella estaba afanada porque en la hospitalidad oriental era muy propio de quien recibía en la casa a un buen huésped que le atendiera de la mejor manera. Sin embargo, ella estaba afanada. De alguna manera, como decíamos ahora, ella expresa la vida activa, la vida del servicio al Señor. Noten que en ninguna parte el Señor está diciendo que Marta está haciendo algo malo. Lo único que dijo es que María estaba escogiendo la mejor parte. Pero Marta estaba haciendo algo bueno. Seguramente Jesús estaba con los 12 apóstoles. Sabemos que cuando Jesús llegaba a una casa, muchas otras personas llegaban allí. Y es una obra de caridad y de amor atender bien a la gente. El problema de Marta es que ella se afanaba. Es más, el Señor le dice: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Y con esto el Señor nos está dando la clave de lectura de este texto. Repito, en María vemos la vida contemplativa. En Marta vemos la vida activa. Y el Señor nos está advirtiendo: cuidado, que incluso al hacer el bien puedes terminar desviando tu corazón, puedes terminar alejándote de mí, puedes terminar cayendo en algo que se conoce como el activismo. Esto del activismo no es otra cosa que esforzarme mucho por hacer el bien, hacer obras de caridad, hacer obras de evangelización, hacer muchas obras externas en detrimento de mi vida espiritual. Es decir, mientras voy enfriando mi vida de relación con Cristo, dejando de orar, dejando de frecuentar los sacramentos, dejando de preocuparme por mi propia santificación. Entonces, la advertencia que Jesús hace a Marta es una advertencia que nos debemos tomar muy en serio, porque de alguna manera nosotros estamos muy inclinados a la actividad. La sociedad que nos tocó vivir, la cultura en que estamos, es una cultura muy de la productividad, muy de la eficacia. Entonces podemos caer en la tentación de trabajar, de hacer, de servir, de estar en las cosas que requieran trabajo externo, descuidando mucho el trabajo interior del alma. Esto en términos de apostolado, pero también en cualquier otra realidad de la vida. Todo en la vida necesita de contemplación y de acción, de unirme al Señor para alimentarme de Él y después ir a dar desbordantemente aquello de lo que el Señor me ha alimentado. Pensemos en esa madre de familia que tiene que estar pendiente de sus 3, de sus 4 hijos. Ella necesita momentos de oración para que, recibiendo la fuerza de Dios, pueda entregarse generosamente a sus hijos. Pensemos en el padre de familia que se pasa horas y horas en un trabajo duro, difícil, arduo. Debe sacar espacios para encontrarse con Dios y en esos espacios llenarse de la presencia de Cristo para luego seguirse desgastando por el bien de su familia. Y así podríamos aplicar estos principios del Evangelio a cualquier profesión y a cualquier estado de vida. Siempre para hacer el bien necesitamos primero llenarnos del bueno, que es Cristo. Siempre para dar amor debemos primero ir a la fuente del amor, que es nuestro Señor. Tercero, pregúntale a Jesús. A mí me parece que hay un detalle bellísimo en el Evangelio, y es cuando Marta le dice al Señor: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Alguna persona podrá ver esto de mala manera, en dos extremos. Por una parte, podrá pensar que lo que está reclamando Marta es bastante justo y que Jesús debería haberle dicho: María, escucha a tu hermana, todos tienen que atender, ella está cargando con la responsabilidad sola, y eso tal vez nos parecería muy lógico. U otros podrían entender al otro extremo diciendo: ¿cómo es que Marta se atreve a hablarle así a Jesús, cuando Jesús estaba viendo lo que estaba sucediendo y no estaba diciendo nada? Y de alguna manera, de forma indirecta, estaba aprobando la actitud de María, que estaba sentada a sus pies. Pues, queridos amigos, yo creo que la pregunta es genuina y válida. Y me parece que lo que hizo Marta fue lo correcto. Aunque ella estaba muy agitada, ella, en vez de regañar a su hermana María, en vez de gritarle en medio de todos, en vez de reclamarle, ella más bien prefirió ir a Jesús y aprender de él lo que ella debía hacer. Si nosotros hiciéramos esto que hizo Marta cada que tenemos algo contra alguien, si nosotros en cada situación de conflicto, de duda, en vez de actuar impulsivamente, primero le preguntáramos a Jesús, primero le dijéramos: Señor, ¿tú qué opinas de esto?, estoy seguro que nos equivocaríamos menos. Porque
la visión de Cristo de la realidad es absolutamente distinta a la nuestra. Yo no dejo de recordar ese bellísimo pasaje del primer libro de Samuel en el capítulo 16, versículo 7, cuando el profeta llega ante los hijos de Jesé y encuentra a Eliab, el más grande, el más fuerte, humanamente hablando, el que Dios debía escoger. Y es que el rey Saúl había caído en desgracia por haber desobedecido al Señor. Entonces el Señor le había dicho a Samuel que ungiera un nuevo rey y que ese rey iba a ser uno de los hijos de Jesé. Entonces cuando Samuel llega y ve a Eliab, el más grande, el más fuerte, el más, entre comillas, propicio humanamente hablando, entonces Samuel dijo, este sin duda es el escogido del Señor. Pero miren lo que le responde el Señor a Samuel. No mires su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. El pasaje concluye con la unción de David, el más pequeño ante los ojos de Samuel, pero el más grande ante los ojos de Dios. Queridos amigos, quedémonos con este texto bíblico. Aprendamos a preguntarle al Señor ante la realidad. A veces nosotros vemos con aparente claridad lo que está sucediendo, pero siempre en oración es mejor decirle al Señor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿A ti qué te parece? Seguro el Señor te responderá con claridad y te equivocarás menos. Oremos. Amado Señor, hoy nos sentamos a tus pies. Hoy como discípulos nos postramos ante ti y queremos escuchar tu palabra. Queremos quedarnos con la mejor parte. Queremos, Señor, llenarnos de esa vida contemplativa. Produce en nuestro corazón hambre y sed de ti, un hambre incontenible, que nada la sacie, que siempre tengamos más y más de esta hambre, para nunca cansarnos de estar adorando. Pero Señor, después de llenarnos, concédenos la gracia de ir a servir, a entregar ese amor que hemos recibido, sin afanes, sin inquietudes, sin temores, sin turbaciones interiores, porque estamos tan llenos de ti que tú mismo haces esa caridad en nosotros. Finalmente, Señor, hoy te queremos suplicar que nos concedas la gracia de habituarnos a preguntarte todas las cosas de nuestra vida, a consultarlas contigo, a dejar de ser tan autónomos, a empezar a unirnos de tal manera a ti, que en todo queramos vincularte, porque te amamos y porque sabemos que tus respuestas siempre son veraces. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, siéntate a los pies del Señor. Segundo, sirve al Señor, pero no te afanes. Tercero, pregúntale a Jesús. Compromiso. En el día de hoy, cada decisión importante que vayamos a tomar, vamos primero a preguntársela a Jesús. Y créeme, Él te responderá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.